Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 57. Entendimiento. Suspiré, liberando cualquier exceso de adrenalina o pensamientos innecesarios. El poder aún continuaba fluyendo sin tapujos, fuerte y capaz de empujar todavía más. Con lentitud permití paso a la fría lógica, buscando reflexionar sobre el cómo todo se fue un poco por la borda. No solía pensar mucho en ello, creía que cualquier pelea al final del día tenía cierto sentido fundamental. La gente fuerte aprende a través de los golpes y rara vez escuchan de otro modo. Bakug'm merecía la paliza, aún así no justificaba lo extenso del hecho. Pude cortar el combate, golpear y ganar, tenía el poder para hacerlo sin necesitar verdadero esfuerzo. Hubiera evitado el daño ambiental y de paso cualquier peligro de incendio por una mala chispa. Sin embargo, el mensaje no tendría valor en dicha situación, estaría igual o peor que al comienzo, lidiando con un arrogante e inseguro niño superpoderoso. Colocando todo sobre una balanza y juzgando los hechos, creo que nada salió demasiado mal. Mientras no venga Grimpeace a joder por sus pobres e indefensos árboles, sí, nada salió demasiado mal, sonreí, esa gente existía en este universo. Debía investigarlo, aunque no consideré el tener a Bakug'm inconsciente, quizás tenga que despertarlo. El muchacho no estaba peligrando por morir, pero tampoco era correcto dejarlo tirado. Digo, el bosque es peligroso, nunca se sabe cuándo puede haber un ente loco dispuesto a comer niños. 5 minutos, solo eso esperaré, decidido levanté la mirada, observando el microcaos causado durante nuestro pequeño enfrentamiento. Habían algunos árboles caídos y otros a pronto descender, junto a los muchos parches de césped quemado. Ahora me siento culpable. ¿Golpear a un adolescente hasta el olvido? Sí, podía dormir tranquilo luego de eso, vengo haciendo tal cosa desde hace meses. ¿Dañar una zona natural protegida? Hay límites para todo y aquello lo sobrepasaba. ¿Tenía una moral tambaleante? Quizás, pero nadie podía juzgar ese aspecto. Ayudar no cuesta nada, caminé hasta uno de los pocos que aún seguían estables, parte de su raíz estaba cortada y parecía un milagro que se sostuviera considerándolo cerca de caer por ello. Siento usarte como apoyo, para la próxima seré más cuidadoso. Elevando ligeramente el One-for-All empujé con cuidado, tratando de regresar el árbol hacia la posición original que le correspondía. No deseaba usar mayor poder y cortar lo poco que sobrevivía de él. Repetí aquel proceso con los demás, disparando diversos látigos negros para usarlos de guías por momentos. Seguido a eso intenté tapar los baches de tierra, algunas rocas servían de camuflaje y otros, eran demasiado grandes. Minutos más tarde la zona ya no parecía recién salida del conflicto bélico, algo positivo, podría dormir tranquilo esta noche. Ahora, caminé hasta el inconsciente muchacho, parecía vivo, así que debía despertarlo, arriba infeliz. Utilicé el método práctico conocido por todos, someterlo a patadas. Tarde o temprano surtirá efecto, estoy seguro de ello. Y en efecto, funcionó, debía agradecerle a Gran Torino luego, sus métodos eran excelentes. Murmuró entre dientes, sosteniendo con manos temblorosas la zona golpeada, hijo de puta, te mataré por eso. Incluso mantiene el eslogan personal. Siempre lo dices, nunca lo cumples. Lamento ser tu portador de la santa honestidad, pero, ofrecí una mano, esperando para que aceptara la ayuda y se incorporará, nadie caerá ante ti. Gruñó, observando de forma desconfiada la ayuda que recibía. Algo muy bueno de hecho, continué sin pensar, forzándolo a levantarse tras un tirón en su hombro. Nunca hay pocos asesinos alrededor del mundo, así que mantengamos al número lo más bajo posible. Quedó sentado, con las piernas cruzadas y el orgullo herido. Tenía una mirada contemplativa, evitando la lectura de un sentimiento específico. Podía ser autodesprecio, ira, vergüenza. No había forma de saber. Sin respuesta. Casi pareces odiarme, copié su accionar, cruzando las piernas y suspirando porque ahora venía lo difícil. Irónico viendo el combate previo, mira, seré directo, muy directo, tanto que incluso te moleste. Pero ¿sabes qué?
Apreció a las personas así, diciendo verdades sin filtro. Elevó la cabeza de forma leve, prueba suficiente para saber que estaba escuchando. Aunque seguía vagando con los ojos, al menos no iba a interrumpir nada. Cualquier persona amable te diría que quizás perdiste esta batalla, pero aún no la guerra o mierdas similares, y ambos sabemos que no es el caso. Tú perdiste, lo diste todo, fracasaste de igual. ¿Qué nos dice eso? Esperé, realmente atento a la respuesta, cualquiera sea indicaría en cuál etapa me encontraba con respecto a Bakugn. Eres superior a mí, el murmullo fue bajo, casi inexistente. Sin embargo, ahí estaba, el amargo reconocimiento de la inevitable pérdida. Sonreí, tal vez, podía lograr un legítimo y duradero avance hoy. Exacto, cuando de habilidad física se trata, estoy muy por encima. Sobrepasar tus límites o estupideces tampoco cambiaron nada. Simplemente, lo soy, punto final. Estiré el brazo derecho, apretando el puño para que la energía del One for All fluyera sin restricciones. Solo esa acción desprendió poder en grandes cantidades. Quería hacerle ver a Bakugn cuán significativa era la diferencia entre nosotros, de otro modo jamás aceptaría los hechos próximos. Tú quieres saber el cómo tengo este poder, cómo alcancé y superé esas capacidades propias que tanto esfuerzo te tomó obtener. Sin embargo, permití el fluir completo de la energía, cubriendo todas las zonas del cuerpo en un instante. El puro calor concentrado eliminó la fatiga minúscula que sentía. No estás listo. Destellos verdes e irregulares respaldaron la afirmación, dejando tras de sí un agudo y corto chirrido. Katsuki no cambió su expresión ante el oído, demasiado perdido en el crudo autodesprecio. Eres fuerte, también inteligente y tienes mucho potencial. Aún así, no puedes ser consciente de la mierda que te espera al conocer aquellas respuestas. Cerré un momento los ojos, reflexivo, habían muchos problemas, pero todos serían solucionados de alguna forma u otra. Tampoco somos amigos, por lo que no existe ningún tipo de razón moral para abrir la boca y darte información. Otra razón válida, Bakugn era, frente a todas las cosas, un abusivo con problemas de temperamento cuya mayor virtud residía en el extraño heroísmo que poseía. Algo también debatible, aunque ese concepto era demasiado abstracto para mi gusto. Busqué a tientas en el bolsillo, encontrando pronto la licencia provisional más corrupta jamás hecha, y mía por supuesto. ¿Ves esto? Seguramente reconoces lo que es. Extendí dicha tarjeta, permitiendo a Bakugn observar con detenimiento aquel objeto simple, pero poderoso bajo los ojos de la ley. Después de todo, Aizawa nos habló bastante bien de ella. Logré notar un prioritario cambio, algo sencillo de estudiar y deducir. Sorpresa pura llenó la mirada del muchacho, por un segundo incluso su respiración se acortó. Entendí que había jugado bien mis cartas tras ello. Uruna, arrebató la tarjeta, incrédulo, casi delirante. Sudor frío recorrió su rostro, dándole un tono pálido y erróneo para alguien como él. No puede ser, es imposible. Breve ira destello, quizás dejando a relucir ese Katsuki Bakugn arrogante y ególatra. Sin embargo, poco duró, al igual que la gran racha victoriosa en su vida. Gracioso, todo bajo el mismo causante. Debería serlo, pero no. Increíble, ¿verdad? Bienvenido a la realidad, espero y disfrutes del club. Ácido sarcasmo salió en forma de palabras, era involuntario pero satisfactorio. Una gran forma de liberar frustración contra quienes tarde o temprano caerían. Él levantó la mirada, conectando con la burlesca sonrisa que portaba. Esperé gritos, ataques e incluso lágrimas producto de un orgullo roto y magullado. Al final, encontré todo lo contrario. Preocupación, e incluso miedo. ¿Por qué obtenía aquello? ¿En dónde te has metido, Deku? La pregunta sonó genuina, teñida de una calma no acorde con el adolescente furioso y molesto. Casi lo consideré gracioso, había olvidado que hasta las peores personas podían sentir empatía. Bakugn siendo empático, conmigo. Parecía que el verdadero usurpador de cuerpos era otro. En la cima, o al menos cerca de ella, y ese es el resultado. Como dije, inteligencia no te falta, sabes bien lo ilegal de esto. Recuperé la licencia, tentado a romperla en pura rabieta infantil. Cuando ganas poder, también atención, y no de la buena. El One for All se atenuó, reduciendo de forma considerable los estallidos de electricidad. Sentí aquello al instante, relajando los hombros en pura calma y serenidad. Escucha, si este combate sucedió, fue porque necesitaba detener la estúpida e innecesaria agresión entre nosotros.
Tienes un complejo de inferioridad que te limita demasiado, cegándote del potencial en bruto sin explotar. Comencé a levantarme, finalizando con el punto que deseaba transmitir. Sería cuestión suya aceptarlo o no, hay mucha mierda esperando, atenta al mínimo fallo para golpearnos. Sacudí las manos, limpiando el excedente de tierra que en ellas había. Es decisión tuya enfrentar tal cosa o seguir llorando por no tener la atención deseada del mundo. Y extendí una, esperando por la retribución adecuada. No somos amigos, menos rivales, te lo dije hace mucho. Tampoco estoy dispuesto a realizar un borrón y cuenta nueva. Sin embargo, jugar en solitario me enseñó muchas cosas. Él dudó, observando confundido la extraña profundidad de lo que supuso y era una riña entre viejos y malos amigos. Esto va más allá de ti y de mí, así que, ¿estás dispuesto a luchar en nombre del mundo entero, o vivirás en debilidad? Sabía que era imposible recibir una respuesta adecuada, mucha información de golpe jamás traía soluciones duraderas. Aún así, Bakugn como aliado valía 1000 veces más a comparación de la mosca molesta e irritante que suele ser. Solo puedes triunfar hasta cierto punto escupiendo sobre el resto, créeme, empecé de esa forma y dolió entenderlo. Recordar el incidente en la USG fue esclarecedor, un gran punto y aparte para comprender las falencias del pensamiento egocéntrico sin sentido que llevaba. Supuse situaciones fáciles con soluciones todavía mejores, ignorando el aspecto obvio de la ecuación, la realidad misma. Jugué a ser Dios, pagué aquellas consecuencias y ahora trabajo en base a ellas. Creo que, viéndolo de forma crítica, tuve mucha suerte. Pudo ser 1000 veces peor. Tú no hablarás, ¿verdad? Cuestionó, con la voz en tonos cada vez más bajos y desiguales. Sus defensas aún superaban al discurso oído. Pero sonreí de medio lado, era divertido el ver cuáles seguían siendo prioridades para él. Lo siento, no lo haré. Deberás ganarte el derecho a conocer tales detalles. Mantuve la mano estirada, esperando, sabía bien que él aceptaría. Arrogante o inseguro, no importaba. Una oferta era mejor frente a la nada misma. ¿Y Bakugn Katsuki tonto no era? Entonces acepto, apretó con firmeza la ayuda ofrecida, permitiendo que le facilitara el mantenerse de pie una vez más. Trastabilló por leves instantes, sintiendo al cuerpo resentirse ante la batalla previa. No pude hacer más que ampliar mi sonrisa, orgulloso al presenciar un desenlace positivo y rápido. Sin ningún incidente que involucrara castigos severos o peores respuestas. De cierta forma, estaba empezando desde cero, como realmente debía haberlo hecho, hablando antes de actuar y escuchando en vez de asumir. Sí, seguía siendo la misma persona, pero ahora con una capacidad superior para vincular al resto en la loca vida que llevaba. Alejar a todos, entrenar hasta no poder más, depositar ciegamente la confianza en conocimientos y poderes propios, al final te logré gracias a ello. Grandes amigos, buena reputación, mejores posibilidades de éxito. Cada aspecto llegó por partes, revelando más desventajas que ventajas. Di un paso y retrocedí 2. Así que esta vez, por verdadera primera vez, ofrecería la mano con intenciones honestas, sin ningún ánimo de ganar beneficios usando palabras. No eres una mala persona, Kacchan. El apodo salió extraño, casi erróneo al ser expresado por mi propia voz. Cualquier sonrisa murió causa de ello. Crucé miradas, notando la extraña y repulsiva mueca que Bakugn portaba. Ambos llevábamos un tren de pensamientos similares. Olvida esa palabra, para siempre, prometí jamás pronunciar aquella cosa, como si fuera el mayor tabú jamás inventado. ¿En serio Midori ya lo decía tan a la ligereza? Es incómodo e infantil. Sí, suena horrible cuando lo dices ahora, Deku, él comentó en acuerdo, optando con rapidez por analizar la arboleada circundante. O mejor dicho, el remanente que sobrevivió. Algo de culpa se filtró, revelándose en los gestos visuales y apenados del cuerpo. Nos pasamos un poco, creo, expresé respecto a sus observaciones, pasando el brazo por los hombros y de ese modo servir como apoyo, pero valió la pena. El combate fue emocionante incluso con cada limitación autoimpuesta. Comenzamos a caminar, regresando hacia el sendero original por el que habíamos venido. La tranquilidad del silencio nocturno ayudó bastante a nuestros pensamientos dispersos, permitiendo una reflexión mutua y agradable. Lo fue, él respondió, sonriendo con altanería visible. Sin embargo, ahora llevaba un tono de voz más honesto, incluso real. Aún así, cuando volvamos a enfrentarnos, no limitaré mis explosiones.
¿Contuviste el rango para darle prioridad al daño en un solo punto? Pregunté interesado, conocía bien ese concepto, lo usaba seguido. De todos modos nunca perdía nada aprendiendo. Sorprendido. Obtuve tal control desde hace tiempo, desestimó el cuestionamiento, formando pequeñas chispas en su mano derecha. Venía practicando con dicho concepto para el festival deportivo, solo pudiendo ganar aquel dominio durante el campamento de verano. El perdedor presumiendo, qué novedad, golpeé sus costillas en burla. Quizás aplicando demasiada fuerza por error. Esperaré a esa gran batalla, realmente disfruté este combate. Hace tiempo no luchaba solo para sentir diversión. Bakugn se burló ante las palabras oídas, sin sentirse identificado frente a la perspectiva que exponía. Mientras ganes el combate siempre habrá diversión, idiota. De otro modo ni siquiera te molestes en intentarlo, sonrió al pensarlo, incluso después de tantos golpes aún seguía amando la pulcra victoria. Tú perdiste y muchas veces por cierto, lo señalé, era una verdad de aquí a la China. Cada cruce entre ambos finaliza conmigo triunfando, quizás ya sea hora de jubilarte, perdiste el toque. Pedazo de imbécil, murmuró, conteniendo las ganas de romperse un brazo y explotar mi rostro. Veía divertido su actitud, estaba más relajado, pero sin perder esa altanería característica suya. Seguimos caminando en silencio, solo apreciando la simpleza natural del bosque y cómo ésta absorbía cualquier ruido externo referido al mundo real. A pesar de los golpes, el cansancio general y la estresante situación actual, sentía que todo iba bien, no lo comprendía por completo. Sin embargo, esas presiones internas de a poco perdían valor, volviéndose un recuerdo tonto, producto de alguien todavía más tonto. Oye Bakugn, ¿necesitas ir al hospital? Cuestioné instantes después, pudiendo divisar la salida del lugar protegido. Hecho que no respetamos demasiado. ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Por supuesto, no lo tomó a bien, levantando una ceja en confusión y extrañeza, estoy perfectamente bien, Deku. No requiero de intervención médica. Rodé los ojos, bien, si el idiota quiere pasar sus próximos días sufriendo de moretones y un cuerpo llevado al límite, entonces es problema suyo. Si escucho llantos o quejas no me haré responsable. Estás avisado, advertí, forzando al vallado de seguridad para cruzar y salir. Era momento de separar caminos, cosa que no podía esperar a realizar, deseaba tanto descansar hasta nuevo aviso. O bueno, hasta que se instalarán las residencias para alumnos. No recuerdo cuánto tiempo llevó ese proyecto. Lo mismo te digo, inútil, Bakugn respondió con altanería, liberándose del semiabrazo incómodo apenas tuvo la oportunidad, aún cojeaba al caminar pero no parecía detenerse por ello. Lo observé alejarse breves momentos, aliviado al ver que no colapsaría pronto. Podía inventar muchas excusas y ninguna iba a sacarme bien parado de tal escenario, aunque hubiera sido divertido de presenciar. Cuando lo consideré suficiente activé el One for All, apretando las palmas en poderosa emoción por volver a sentir ese irreal sentimiento. Siempre lo encontraba asombroso e inexplicable, brindando una sensación de confianza única y completa. Oye Deku, sin embargo, la voz de Katsuki interrumpió el próximo accionar, provocando que regrese la mirada a su espalda. Había bajado unos cuantos tonos, entregando una seriedad dedicada y sincera. No había arrogancia, burla o similar. Solo, plena severidad, mostrando otro lado a la moneda que Bakugn presentaba con normalidad. Incluso yo soy consciente de que, hay cosas, las cuales no puedo solucionar enviando una explosión, mantuve los ojos entrecerrados, confundido en cuanto al significado real detrás de la metáfora, y precisamente por ello trato de tomar distancia, así que si piensas permitir que extras poco importantes tomen el control, entonces no eres tan poderoso como crees. No dijo más, alejándose de nueva cuenta para regresar a su hogar, presencié dicha retirada, reflexivo en cuanto al curioso punto de vista. Entendí lo que buscaba expresar y consideré aquello como algo respetable y comprensible. Incluso Bakugn comprendía el riesgo de estar ligado a la organización madre del heroísmo profesional y bien pagado, enfatizando cuán importante sería a futuro hacerlos caer. Tenía ideas, cada una siendo más extremista con respecto a la anterior. Aún así, era riesgoso ponerlas en práctica por el momento. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes resguardaba cierta utilidad, ellos mantenían mi nombre en buenos términos con la ley, obviando bastantes infracciones cometidas. Además, debían controlar a las masas tras el ataque de All for One.
Mucha gente quiere respuestas, quiere saber qué será de Olmig, su nuevo sucesor y cómo seguirá todo frente al panorama complejo. Dentro de tanta mierda, son útiles, un factor que deseo explotar cuanto sea posible hasta no verles importancia. Sí, al igual que la liga de villanos terminarán cayendo, hay demasiados pecados por pagar y poco tiempo para que suceda. En un mundo ideal eso sería próximo a suceder. Sin embargo, esto es la realidad y aquí se debe mantener paciencia, pero eventualmente, todos caerán. Capítulo 58. Fortalecimiento. Regresé a casa sin prisas, ingresando del mismo modo por el que escapé en primer lugar. Una primera mirada dejó claro que mamá no había ingresado al cuarto para revisar, algo positivo, de otro modo debería dar muchas explicaciones. Aliviado liberé al One for All, cruzando la ventana y caminando hasta quedar frente al espejo en la pared. Fui saludado por un reflejo cansado, mas no superado frente a la adversidad reciente. Sonreí de lado, notando los pocos moretones y cortes que adornaban al cuerpo, eran ínfimos, fáciles de ocultar para el resto. Abandoné esas prendas, eligiendo una camiseta oscura de mangas largas, cualquier herida quedó escondida al momento, proceso que repetí eligiendo un pantalón de igual color. Con aquello hecho tomé ruta hacia el baño, deseando lavar el rostro y terminar de eliminar la tierra resultante. Con Bakugnu sin provocar problemas pronto tengo un lío menos entre manos. Además, abrí la canilla del agua, sintiendo el frío líquido enfriar ambas manos, sus palabras equivocadas no estaban, si alguien como él puede ver al gato encerrado, entonces la reacción del resto será menos que bonita. Esperaba y Olmig pudiera cubrir cualquier incógnita o comentario que surgiera a raíz de aquello. Solo podía mantener la licencia oculta por un determinado tiempo, cuando llegaran los exámenes correspondientes debería expresar una gran historia para ocultar la realidad. Dicha historia no traería corrupción de por medio, si tengo suerte. El agua salpicó mi rostro, goteando entre algunos cabellos y quitando al excedente de suciedad que traía consigo. Cerré la canilla y secando todo volví a descansar, estar sobre un colchón cómodo, además de costoso, fue perfecto. Podía sentir cada músculo hundiéndose en el algodón, instando a que cerrara los ojos hasta que doliera no abrirlos. ¿Realmente amaba dormir? Has hecho un buen trabajo. Lástima que otros no tanto. Soy consciente de ello, segundo portador, mantuve los ojos cerrados, aunque sabía a ciencia cierta que el espíritu del hombre reposaba sobre una pared del cuarto. Poseer el One for All ofrecía dicha consciencia superior, sabía con exactitud cuando algo cambiaba dentro del mismo. Y en ese preciso instante era muy claro dicho cambio. Los otros no están totalmente de acuerdo ante la decisión que tomaste, su voz parecía un eco, lejana y cercana a la vez, yendo y viniendo entre espacios vacíos. Es entendible, ninguna postura tiene la oportunidad de fungir como territorio neutro, aún dudaba sobre aquella decisión, pensando caminos y rutas alternativas. Sin embargo, no podía retroceder, eso sería cobarde. Si eres un héroe tal vez, pero ellos, no son capaces de ver que tú no eres un héroe. Las palabras, crudas en su naturaleza causaron que abriera los ojos. Estaba afirmando algo bastante interesante. Al menos no el tipo de héroe que consideran correcto y ahí nace la equivocación, se incorporó, descruzando los brazos para caminar hasta quedar al borde de la cama, comprendes el conflicto de una forma distinta, íntima y personal. Ese detalle te hace perfecto para darle fin. Opté por levantarme de la cama, cualquier cansancio desapareciendo producto del hombre y sus comentarios menos que asertivos. De verdad, ahora tenía curiosidad ante lo que podría oír pronto. Explícate mejor, murmuré por lo bajo, observando la silueta difusa y fantasmal del segundo portador. Conservaba esa calculadora mirada con la cual lo conocí, distinguiéndose del resto en gran medida, y no te lo tomes a mal pero, eres el único cuyo pensamiento es a mi favor, ¿por qué de ello? Los demás portadores apenas y aceptan que existo. Él levantó ambas cejas en respuesta, sin entender la razón del planteamiento inicial. Parecía menos que interesado por explayarse, asumiendo razón de forma simple y llana. Porque tienes buenas ideas, solo están mal implementadas, frunció el ceño, molesto ante algo fuera del control mutuo. Para ser un espíritu, llevaba más presencia que muchos otros vivos, ganar aliados con el gobierno, evitando enemigos burócratas de porquería. Pocos tienen la paciencia de elegir ese camino. Levanté ligeramente la mirada, sin creer que alguien vería de buen modo aquella decisión. Incluso Gran Torino mostró lo desilusionado que estaba tras enterarse del hecho.
Entonces, ver apoyo en él fue espectacular. No formé una opinión completa del hombre, pero solo gana puntos positivos cada vez que habla. Aún así, pudiste presionar más, pudiste exigir mayores libertades, pudiste dejar en claro quién controlaría a quién. La molestia obtuvo sentido. Estaba frustrado al presenciar buenas decisiones a medias, repletas de consecuencias evitables. ¿Controlar? Qué duras palabras para un héroe. ¿No deben profetizar sobre libertad y buena moral justa? Comenté con sarcasmo. Era agradable escuchar a alguien siendo honesto y evitando embellecer cada cosa. Amaba a los héroes, daban un aire fantasioso único. Sin embargo, a veces, la fingida y pura voluntad molestaba. En público podía entenderlo, pero luego, en serio costaba ver la realidad. Demasiado positivismo era insoportable, mientras que por el contrario, demasiada mierda junta tampoco se apreciaba. Dile eso a un soldado y espera su reacción, será única. Segundo sonrió, a labios cerrados de forma que pareciera ínfima, casi inexistente. Ahí radica la diferencia entre el resto y nosotros. Ellos viven aprendiendo para ser héroes, mientras que nosotros debemos actuar como sobrevivientes. Las palabras resultaron duras, pero no falsas. Cada uno tenía roles a cumplir, quizás más sencillos, quizás no, y al final, tocó la peor parte. Aún así, gracias a recibir el golpe cruel de la vida obtuve algo mejor. Poder. La capacidad innata de superar a cualquiera solo con fuerza bruta. Antes lo hubiera considerado poco justo, ahora, costaba entender cómo viví en debilidad por tanto tiempo. Amaba el fortalecer cada día al cuerpo, sentir progresión y mejora, esa satisfacción personal inalcanzable para muchos. Sí, ser poderoso era único y jamás lo cambiaría. Tú no estás aquí en decisión propia, no actúas porque así te nace hacerlo. No, lo haces de ese modo porque muchas alternativas no tienes. Encontré pura razón, inclinando la cabeza para escuchar al hombre expresar con palabras algo solo reflexionado en mi cabeza. Luchas la guerra de otras personas, sufres en nombre de otras personas, actúas por y para otras personas. ¿Sabes en qué te convierte eso? Oh, por supuesto. En un soldado. Exactamente. El silencio reinó, testigo del intercambio y manteniendo calma donde no debería haberla. Nadie pensaría que tal situación estaría ocurriendo frente a la aterradora y constante calma. No seré un mentor para ti, tampoco un amigo. Seré un aliado y es momento que entiendas eso. Él caminó hasta quedar frente a frente. Frío e indiferente, pero confiado y seguro. Errores de novato, mentores, tonterías sin sentido. Al comienzo. Podía entenderlo, ahora. Creo que tuviste suficiente aprendizaje. Tragué saliva, igualando miradas. Segundo entendía las cosas de una forma distinta, era directo, inteligente y empleaba muy bien las tácticas de guerrilla. No tenía fuerza extrema, solo capacidades de supervivencia. Y. Nadie evitaba por tanto tiempo al gran All for One con pocas capacidades en ese ámbito. Jamás lo pensé, pero, él podría ser de quien mejor guía obtenga, no jugando al héroe, tampoco como villano incomprendido. Simplemente, de forma correcta. Tienes razón, y lo siento, agaché la cabeza, aceptando justa culpa. No sentía vergüenza por tal cosa, de hecho, consideraba un alivio poder decirlo realmente, incluso cuando creo hacer bien las cosas, siguen a medias. Energía pura recorrió cada centímetro del cuerpo, dejando opacada a la fría culpa para ofrecer un calor vigorizante y único. One for All estaba hablando, usando sus propios medios en son de proteger la integridad psicofísica del portador. ¿Cuántas veces lo había dicho? No importaba, era increíble. Segundo notó esto mejor que nadie, regalando una rara pero cuidada sonrisa. Tampoco te mortifiques, ese combate contra el chico Bakun fue excelente. Dejaste bien marcado cómo sería cada cosa, remarcando hechos y señalando verdades. Quiero esa actitud en todo momento. Extendió ambos brazos, queriendo abarcar el cuarto entero y quedándose corto. Sin embargo, podía comprenderse fácil el mensaje que deseaba transmitir. Tengo múltiples factores a favor, solo debo dejar de jugar. Muéstrale al mundo cuán poderoso es un soldado bajo ropajes heroicos. Por primera vez desde que abandoné el hospital, pura y desenfrenada emoción fluyó, generando quizás la mayor sonrisa que este joven rostro permitía. No controles las piezas en el ajedrez, destruye ese tablero y somete a quienes lo merezcan. Nadie dictamina las jugadas de un soldado, solo su propia moral. Mierda, ¿qué clase de heroísmo torcido y patriótico estaba presenciando?
Era fantástico. Lo sentía tan como desearía actuar frente a la mayoría de problemas reales. Pasado, presente, futuro. Los conoces a todos, tienes a todos siguiendo tus pasos. Que nada ni nadie te retenga. Transmigrado, el mundo se ha vuelto un tablero gigante de juego, su figura desapareció, dejando breve humo blanquecino, puro y fácil de moldear, nada parecido al hombre de creencias firmes que ahí existía. Tuve que sentarme nuevamente en la cama, sin saber cuándo llegué a dicha posición en primer lugar. Respiraba con rapidez, sintiendo al corazón latir a 1000, como un bombo gigante que se destacaba entre la gran marcha festiva. Quería reír, gritar, salir de casa y entrenar hasta sucumbir adolorido. El One for All acompañaba al sentimiento, feliz por ver a su compañero en iguales condiciones. Era un poder puro y bien formado, dando más lealtad que cualquier otro ser consciente. Las manos temblaban, no debido a la energizante energía que recorría esas venas. Quería comenzar cuanto antes, necesitaba comenzar cuanto antes. Quería un nuevo comienzo, ahora lo tengo. Estacionó la camioneta, oyendo al motor silenciar su conjunto de piezas y mecanismos. Conocía cada sonido a la perfección, producto de cuidar por años al campeón que tantos viajes en calma le había ofrecido. Nunca disfrutó particularmente de los vehículos deportivos o lujosos, quizás porque eran demasiado llamativos y él destacaba sin esforzarse. Estados Unidos ofreció cientos de enseñanzas, pero ninguna comparada a la gran adquisición que hizo en dichos días. Ahora, retirado y todo, su mayor anhelo era ver triunfar al joven sucesor. Luego, haría grandes viajes por la carretera. Si las cosas fueran solo un poco más fáciles. Abandonó el vehículo, asegurando que su sombrero cubriera bien la gran mata de cabello rubio desganado que llevaba. Todavía cuidaba quién era respecto al mundo real y más con el tipo de pláticas que pronto ocurrirían. Caminando accedió al lugar cuyo aprecio se había ganado limpiamente, uno algo desgastado y todavía así hogareño. De entre tantas posibilidades, un gimnasio jamás lo pensó como zona de confort, gracioso quizás, siendo consciente del tiempo que dedicó a tales instalaciones. Cuando cruzó el umbral, disfrutó del tenue color opaco vislumbrado, permitiendo a los rayos solares, pero limitando cuánta luz podía entrar. Pequeñas partículas de polvo asomaban por la imagen, regalando calma y serenidad sin quererlo realmente. Sonrió, relajado frente al cómodo ambiente que sabía estaba ahí para él, solo deseaba tomar un poco de café y observar aquellos elementos de entrenamiento, rememorando viejas épocas con nostalgia pura. Sin embargo, un inconfundible sonido abarcó cada esquina del lugar, uno retumbante y poderoso. Lo conocía perfectamente, vivía de ello en cierta forma, no estaba orgulloso frente a tal afirmación. Dirigiéndose al origen encontró confirmadas sus intuiciones, alguien estaba entrenando. No alguien. Era Midoriya Izuku, la persona a quien sucedía su manto Y. Con quien tenía pláticas pendientes. Pero por breves instantes todo ese detalle quedó relegado, ya que frente a sus ojos una imagen espectacular tomaba forma. Había visto al muchacho entrenar muchas veces, golpear dicho saco hasta el olvido. Y de igual forma, no formulaba palabras capaces de igualar aquellos momentos con el actual. Cada golpe, cada movimiento de pies, cada antelación para equiparar la proximidad del objeto sin vida. Todo obtenía una magia diferente, como si frente suyo tuviera al mejor boxeador de la historia dando clases prácticas. Guiando el combate con puños y no palabras, repitiendo fórmulas a la par que originaba otras nuevas. Simple repetición volviéndose novedosa, patrones exactos resolviendo situaciones diferentes. Era impresionante. Alegría, curiosidad y orgullo, encontró cada sentimiento al mismo tiempo, quería acercarse solo para ver de cerca la gran figura que, irónicamente, venía de un muchacho. 1, 2, 1, 2, 1, 2, Midoriya murmuraba de forma constante, centrado y veloz como se esperaría de alguien cuya figura aspiraba a ello. Su short style reflejaba eso, combinando la pura fuerza detrás de una patada con el ágil movimiento del corredor olímpico. Cuando enfrentó al símbolo del mal imitó dicho estilo, fue breve, pero suficiente para mostrarle la clase de potencia en bruto que traía consigo el noveno. Al paso que lleva y con el control natural del One for All, no necesitará más que unos meses para superar al gran All Might del otro día. Desde su perspectiva, era irreal la mejoría presentada por el chico. Pasar de tener mucho poder sin control a controlar habilidades ajenas al mismo es un salto gigante.
Él lo dominó desde los primeros momentos, aún así, fue una cuestión física, portaba las cualidades necesarias en el momento indicado. No necesitó de esfuerzos adicionales o algo similar. Olmig, es bueno verlo, la voz del muchacho le hizo regresar al mundo real, recordándole que estaba parado como tonto en un gimnasio vacío, no pensé encontrarlo tan pronto. Cruzó miradas, azul profundo contra verde esmeralda. Si pudiera sentir mayor impresión, entonces esa confianza extra en los ojos de su joven sucesor serían la causa de ello. Llevaba un aire distinto, más relajado, como si hubiera llegado al entendimiento general de cualquier conflicto interno y o externo. Joven Midorilla, ¿cómo ha estado? Eligió realizar la pregunta obvia, teniendo mayor interés en saber el estado actual del chico. Comprendía lo difícil del nuevo mundo al que debía enfrentarse y las posibles consecuencias. No le sorprendería escuchar sobre temas referidos a la ansiedad o el estrés, eran muy recurrentes cuando se involucraban trabajos con altos riesgos y exposiciones. El heroísmo traía dichos factores, en menor o mayor medida según los momentos presentes, pero ahí residía el riesgo. Asombroso de hecho, observó al chico limpiarse el rostro, utilizando una toalla cercana al saco de boxeo, su voz a pesar de estar amortiguada por el paño ahora húmedo, dejaba ver aparente tranquilidad, quería llamarlo, sin embargo surgieron algunos asuntos. Rió en voz baja, dándole una mirada cómplice que decidió no entender completamente, le recordaba a cierto incidente previo al festival deportivo. Y en son de su propia integridad, alejaría la conversación de eso. Lo entiendo, han sido días complicados, él mismo estuvo entre ruedas de prensa, sonriendo y afirmando que todo estaría bien, como si no sintiera los problemas por venir minuto a minuto. Odiaba mentir, pero a veces, era necesario, yo también he necesitado hablar con usted. Cualquier diversión quedó relegada, dando paso a la curiosidad natural del muchacho, quien sin decir mucho inclinó de forma leve su cabeza, ambos brazos terminaron cruzados y una sonrisa minúscula cobró lugar. ¿De verdad? El joven Midorilla cuestionó intrigado, con los ojos entrecerrados y la mirada fija en su persona. Por un momento pudo jurar que oyó sospecha bajo el tono interrogante, entonces soy todo oídos. Quizás, ya le habían comunicado lo que necesitaba decirle. El director Nezu desea verlo, expresó todo de igual forma, notando la ligera sorpresa que acompañó al muchacho, tensó los brazos para después permitir relajación. Una acción correspondiente a nerviosismo involuntario. ¿Por qué de la incomodidad? No encontraba razón en temerle a la quimera. Sí, era inquietante por momentos, pero lo hacía en son de burla, jugando con quienes estuvieran presentes. Además, el joven Midorilla solo cruzó palabras una vez, al menos hasta donde sabía. Nezu, ¿qué necesitará ahora? El murmullo resonó en pura advertencia y esta vez realmente no le agradó, su protegido mostraba signos de apatía poco comunes y peor aún, contra gente buena. Podía entenderlo cuando de villanos hablaban, hombre precavido valía por dos. Sin embargo, tener recelo hacia personas de confianza, eso no estaba bien. En el peor de los casos, estaría frente a un caso peligroso de estrés, producto de la batalla sucedida tiempo atrás. O peor todavía, All for One logró cimentar semillas de desconfianza en el noveno portador. Entonces, contra cualquier confianza innata que sintiera, decidió preguntar. Joven Midorilla, ¿está todo realmente bien? Incliné la cabeza, confuso ante la declaración repetida. ¿Estaba todo bien? Por supuesto que sí, habían problemas a resolver, pero de a poco iban obteniendo soluciones. Cualquier otra definición de bien sería demasiado ambiciosa para una persona dentro del ámbito heroico. Estar en el ojo de la tormenta causa situaciones de dicha índole, no puedes ignorar tales cosas, solo buscar soluciones prácticas y cuyos resultados afecten lo menos posible al entorno circundante. Pero ahora tenía una nueva adición en el camino que llevo siguiendo, otra perspectiva más dura y no por ello severa o injusta. Era importante el estar cómodo con la forma de actuar, de otro modo provoca conflictos internos que entorpecen a los actos cometidos. Ese dilema arruinó mucho a quien era realmente. Sabía que ser un héroe de cómic no estaba en la mesa, simplemente no tenía las características necesarias para ello. Tampoco ser un antihéroe o villano, quería hacer el bien y ya, evitando dramas o estupideces que generaban mayores problemas innecesarios. El segundo portador ofreció una alternativa y todavía más importante, demostró que incluso dentro de sus errores traía algunos aciertos. Así que sí, estaba bien.
Por supuesto, Olmig, después de todo, liberó cierto porcentaje del One for All hacia la mano derecha, elevando dicha extremidad para simular una cierta postura clásica. Yo estoy aquí. Apretó el puño, sonriendo con seguridad y valor. No realizaba tal referencia solo porque sí, realmente quería sacarse de encima las dudas del hombre, cosa que sabía obtener jugando con la nula atención. Jaja. Buena respuesta. Toshinori respondió como esperaba, riendo y elevando el pulgar con orgullo. Sin embargo, ajeno al pensamiento que manejaba, aún retenía cierta duda. Confío en usted, joven. No lo olvide. Esas últimas palabras calaron de forma distinta, portando mayor importancia y profundidad. Casi parecían las palabras de un muerto. Cosa que, jamás pasaría. Yo lo había decidido. Igualmente Olmig, es una persona más que digna de fiar. Caminé hasta quedar a su lado, estirando los músculos tras entrenar todo el día. Al principio ejercitaba por obligación, ahora, amaba hacerlo. Si me da unos momentos puedo ducharme para ir a la academia. Quería quitarme rápido a Nezu del camino. Cualquier razón para pedir de mi presencia solo significaba un paso más dentro de algún esquema elaborado y complejo. Además odiaba mucho su actuación a espaldas del resto. Él no tenía derecho a revelar sobre la existencia de One for All. Sin embargo, lo hizo, explicándole todo al maestro Aizawa. Esa rata jugaba sucio y jamás entraba al campo de batalla, por lo que se debía tomar a tientas cada acción suya. No tengo problema, joven, tómese el tiempo necesario. Olmig aceptó la petición, palmeando un hombro para que tomara camino hacia las duchas. Viendo el tiempo a esperar se movió hasta sentarse en la esquina del cuadrilátero. Por cierto, ¿cuánto tiempo lleva entrenando? Pues, fueron 4 horas de meditación profunda y griega. 3 de puro boxeo, serían 7 horas, alejándome respondí aquella pregunta, perdiendo la expresión estupefacta y ridícula que portaba el anterior número 1. Apenas son las 2, lleva entrenando desde las 7 de la mañana. El sonido de intensas llamaradas cubrió a cualquier otro circundante, inundando su pensamiento con molestia por el repetitivo desarrollo del hombre a quien llamaba padre. Había sido consciente en aquel día sobre la situación actual, sabiendo de forma rápida e intuitiva que tal cosa iba a suceder. La batalla de camino, como todos comentaban, fue, y sigue siendo, un cambio gigante a la percepción heroica, tanto para su generación y la previa a ella. Esa confianza natural hacia los héroes se volvió menguante, complicada, incluso recelosa. El número 1 cerró un ciclo. Grandes héroes probaron no tener lo necesario para portar dicho título y un estudiante coronó el liderazgo del heroísmo próximo a reinar. Dichos factores atacaron de golpe, bajo una situación menos que agradable, trayendo consigo al avance forzado del pensamiento simple. Cuando observó a Midoriya, su mirada conflictiva y el tono menos que agradable, supo de forma inmediata cómo cambiarían las cosas. No encontraba razón para declararlo culpable, porque de hacerlo estaría fallando a las enseñanzas más puras que jugar al héroe traía. Sin embargo, quería creer lo mismo con respecto a su padre. En Hitodoroki, Endeavor, el eterno número 2. Odiaba cada apodo solo por estar ligado al hombre. Nadie merecía ayudar a los demás siendo tan cruel hacia su círculo cercano. Siempre creyó que ese factor no cambiaría y vaya cuán equivocado estaba. Por ley ahora él era quien orgullosamente podía llamarse número 1. Frente a cualquier otro determinante, aquel puesto tenía nombre y apellido. Sí, Endeavor perdió la batalla antes de siquiera saber que existía, un hecho suficiente para enfurecer al hombre menos sensato. Esperó gritos, ataques, fría indiferencia al ámbito familiar que tan roto estaba, pero nada de eso ocurrió. En cambio, una profunda desesperación golpeó al héroe profesional, llevándolo a vivir solo por entrenamiento y trabajo. En un sencillo día, vio atenuarse a la llama del odio y envidia, llevándose consigo años enteros de lágrimas, desesperación y dolor. Deslizó la entrada al gimnasio personal. Puro humo y hollina saltaron su nariz, haciéndole saber que algo fue quemado entre tanta práctica insalubre. Frente suyo, arrodillado, con el sudor escurriendo en cada parte del cuerpo y los músculos temblando, Endeavor yacía rendido. Vencido ante el limitante natural del cuerpo, un tope que si fue superado, jamás presenció. Pensó cuidadosamente sus siguientes palabras. En realidad no sabía por qué estaba ahí. Solo encontró la necesidad de expresar algo, sin reconocer de primera mano que era ese algo. Das vergüenza, fue natural, un instinto propio y profundo, enterrado por años en silencio. Apenas la oportunidad nació, se dejó ver.
Ahora, quedaba escuchar lo que respondería, quizás furioso, quizás no. Para ser alguien capaz de leer a la gente, ahora estaba sin saber lo que tenía de frente. Lo sé, apagado y débil, adjetivos contrarios a la fortaleza vivaz del fuego que caracterizaba al héroe de las llamas. Su cabeza no levantaba posición, encontrando interesante al tatami del suelo. Fue novedoso, brindando confianza en sí mismo y permitiéndole continuar el asalto verbal que sentía era correcto efectuar. Tantos años, tanto odio, tanta envidia. Llegaste lejos, lo suficiente para lastimarnos de forma egoísta y despiadada. La frialdad natural trajo un duro contraste frente al torrente emocional que llevaba dentro. Calando de igual o mayor manera a quien necesitaba escuchar cada palabra, todo en son de que. De nada, no lograste nada, ni siquiera encontraste el puesto que anhelabas. Señaló las paredes, manchadas y agrietadas, resultado propio de la ira descargada entre años de intenso dolor sin sentido. Una representación perfecta de cada Todoroki presente, vivo o no. Mamá está herida a niveles emocionales y psicológicos, presa de un tormento eterno causado por ti. Fuyumi lucha por crear un ambiente familiar sano, poco consciente del anhelo imposible que le hiciste creer. Natsuo, él, no necesito expresar cuánto te odia. Enjino levantó cabeza, poca dignidad le quedaba o quizás era demasiado patético. En esta casa, todos y cada uno tenemos algo básico que compartir, las consecuencias de tu repugnante actitud. La lógica regresó tras escupir aquellas palabras, igual de fría que su tono y con mayor peso mental. Por primera vez había sido honesto frente al hombre que declaró odiar múltiples veces, quien lastimó la persona que era hasta hacerlo alguien negativo e insensible. Y contra todo pronóstico, no lo disfrutó. Retrocedió, hasta tocar la pared tras de sí mismo, ninguna emoción fue filtrada, pero dentro la historia declaraba otra cosa. Sin añadir nada empezó a alejarse, no esperaba nada de ello y así sucedió. Pulcro silencio contestó al apagado tono de media tarde, sellando un momento predecible y tardado, cuyo desenlace creció en tamaño por cada año vivido. Si la familia Todoroki tuvo oportunidad de reparación, en esa corta charla se perdió. Fin del capítulo 58.